Buenas tardes. El día de hoy voy a presentar un trabajo que es un audiovisual del resumen ejecutivo del expediente Estudio de Impacto Ambiental semidetallado para la infraestructura de tratamiento y disposición de residuos sólidos de gestión no municipal del proyecto Relleno de Seguridad MAG. Quien habla es el alumno Florencio Majorca Jarol de Milson. Tenemos los temas a tocar, como la fase, la descripción del proyecto, la envergadura del proyecto local, ¿no? Provincial, departamental o regional, sus acciones importantes, ¿no? Los componentes afectados, ¿no? Los componentes ambientales como aire, agua, suelo, flora, fauna, población, ¿no? Paisajes naturales, economía, recursos, ¿no? Recursos culturales e históricos, la clasificación, unas conclusiones y sus referencias bibliográficas. De motivación antes de ingresar a nuestro proyecto es: el mundo es un lugar peligroso, pero no a causa de los que hacen el mal, sino por aquellos que no hacen nada por evitarlo. Por Albert Einstein. Ubicación política y administrativa de el proyecto de impacto del estudio de impacto ambiental semidesarrollado, no del relleno de seguridad de Majes. Nos dice que se encuentra ubicado en el departamento de Arequipa, provincia de Cayoma y ciudad, no hay distrito de Majes, cerca del fondo de Pájaro Bobo, a una distancia de 30 kilómetros del centro poblado. Los puntos también para la realización del mapa fueron puntos de monitoreo de clima, flora y fauna, suelo, aire, ¿no? Los límites del área del proyecto, ¿no? Que acá lo tenemos, y límites provinciales, distritales, ¿no? En la envergadura del proyecto nos da una definición, ¿no? Amplia sobre lo que trata o lo que consiste nuestro proyecto. Tenemos la finalidad, tenemos zona de tratamiento y disposición, monto y tiempo de ejecución y tipo de residuos, ¿no? La finalidad es para que fue realizado este relleno, va a ser realizado para tratar, ¿no? y disponer de los residuos sólidos, que va a abarcar la zona sur, ¿no? Del Perú, que abarca Arequipa, Moquegua, Tacna, Apurímac, Puno, Cusco e Ica. Los tipos de residuos serán residuos peligrosos, ¿no? Y residuos de gestión no municipal. El monto que se calcula es de $1.036.527,39 y el tiempo, el cronograma, se da por etapas. Tenemos el monto de inversión y el cronograma del tiempo de ejecución del proyecto. Para el cronograma tenemos tiempos predeterminados para cada etapa. En la etapa de construcción tenemos 7 meses, en la etapa de clausura o abandono 4 meses y en la etapa de post clausura o post abandono un promedio de 5 años. Tenemos el monto de inversión también para cada etapa que fue destinado, que es $909.299,72 para la primera etapa, ¿no? Tenemos también la segunda. Para la tercera tenemos $115.144,47 y para la tercera etapa, que es la de poscierre o posabandono, $112.083,20. Las acciones más impactantes de nuestro proyecto. Este proyecto primero, no ante todo, estuvo dividido en 5 etapas. La primera, la etapa de planificación, ¿no? Donde las acciones que se destacaron más de cada etapa fueron una gestión, un requerimiento logístico y unos estudios de ingeniería, ¿no? Un estudio básico en la etapa de planificación. En gestión nos permitió autorizaciones, permisos y licencias. El requerimiento logístico, ¿no? Nos permitió garantizar suministros, y los estudios básicos de ingeniería, ¿no? Ver o determinar componentes auxiliares o trincheras sanitarias. Después tenemos la etapa de construcción, ¿no? Que consta también de varias actividades, ¿no? Como un sistema de drenaje, ¿no?
vías de acceso, una impermeabilización de fondos y taludes, sistemas de almacenamiento, ¿no? Y disposición final de residuos sólidos, sistemas de abastecimiento, ¿no? De agua potable, disposición de aguas residuales, requerimiento de materiales, ¿no? Barreras, sistemas ¿no? de pesaje, sistemas de drenaje, un sistema de recolección, de manejo de lixiviados, ¿no? Uno de manejo de gases y un sistema contra incendio y dispositivos de seguridad. Etapa, que es la etapa de operación y mantenimiento, también tenemos, ¿no? Algunas actividades como el control de documentos, ¿no? Control de la gestión de lixiviados, control de la inspección del drenaje, control de la inspección de la compatibilidad entre residuos, ¿no? Control de la operación de relleno, de seguridad, disposición final de residuo, ¿no? Una inspección, tratamiento de este residuo, una verificación y un control, ¿no? Pruebas de laboratorio y una caracterización de control de los residuos y un pesaje de la tara. Vamos en la cuarta etapa, la etapa de abandono, ¿no? Las acciones que se vieron importantes en esta etapa fueron, ¿no? Las emisiones atmosféricas, ¿no? que tienen que ser, ¿no? tratadas, la generación de ruido, los servicios, los efluentes y las acciones de residuos líquidos, ¿no? El manejo de sustancias peligrosas, que es necesario, y el tratamiento de lixiviados y la realización de una cobertura superior. Por último tenemos la etapa de postabandono, donde también las acciones, ¿no? más resaltantes es un mantenimiento y operación de los sistemas de drenaje, ¿no? Un mantenimiento de la cobertura final, control de la contaminación ambiental, un control de la contaminación también del agua subterránea y sus acciones correctivas, ¿no? Las acciones pertinentes. En nuestro primer componente, que es aire, el cual en la matriz, ¿no? estuvo dividida, como habíamos mencionado, por etapas, y en base a esa matriz fueron, ¿no? identificadas. Tenemos la habilitación, ¿no? de los accesos, tenemos habilitación de las trincheras, instalación de un cerco perimétrico, arbóreo y drenes pluviales. Tenemos una habilitación del módulo administrativo operativo, un tráfico de materiales, equipos y maquinaria, y una habilitación de pozo lixiviado, donde los impactos que todos generaron, ¿no? en base a la evaluación de la matriz, fueron impactos negativos, no generando material particulado de la primera actividad. La segunda es material particulado también y sustancias tóxicas, ¿no? de combustión y volátiles. Lo mismo para la tercera, para la habilitación de pozos de lixiviados y levantamiento de polvo para el tráfico de materiales. Y en la habilitación de módulos también generación de material particulado y sustancias volátiles. Tenemos ahora la etapa de operación, donde las 4 actividades, ¿no? que fueron, ¿no? que generaron un impacto negativo son la de análisis de laboratorio y tratamiento de residuos, la de disposición y control de RIP en las trincheras. También tenemos el mantenimiento, ¿no? y reparación de los equipos. Y por último el tráfico también, ¿no? de máquinas, equipos y materiales, donde no generaron distintos gases como levantamiento de polvo, emisión también ¿no? de combustibles de combustión y sustancias volátiles, ¿no? y levantamiento de polvo, lo cual genera, ¿no? un impacto negativo. La etapa de clausura para el componente aire, ¿no? que las actividades que generaron un impacto ambiental, ¿no? que perjudicaron al componente aire son el cierre final, ¿no? de las chimeneas, el desmantelamiento y demolición del módulo administrativo operativo, la realización de la cobertura superior y la limpieza final del área, los cuales generaron también, ¿no? sustancias, ¿no? o emisiones que perjudicaron al recurso aire, como generación de material particulado, los gases de combustión y sustancias volátiles, ¿no? y también el levantamiento de polvo, que generaron un impacto negativo. En cuanto al componente agua, en el proyecto no se puede encontrar actividades que perjudicaran a este componente. La razón es por la que se encuentra en una zona desértica y no hay cuerpos de agua que puedan ser perjudicados. El cual también está dividido según la matriz, ¿no? También fue evaluado en 4 etapas, donde en cada etapa, ¿no? había actividades que generaban un impacto que no iban en contra de estos componentes. En la etapa de construcción,
la habilitación de accesos, la habilitación del módulo administrativo operativo, la instalación del cerco perimétrico, arbóreo y drenes pluviales, y por último los tráficos de materiales, equipos y maquinarias generaron un impacto negativo, alterando, ¿no?, la calidad del suelo y también haciendo un cambio de uso del suelo, donde hubo impactos directos e indirectos. Y por último tenemos la segunda etapa, ya que solo se pudo ver reflejado en el estudio que dos etapas generaron actividades que afectaron o alteraron al componente suelo. Dichas actividades fueron, ¿no?, tráfico de maquinarias, ¿no?, y materiales, el mantenimiento, ¿no?, de los equipos, la generación de efluentes, ¿no?, domésticos, y el mantenimiento, ¿no?, de cerco de árboles, los cuales generaron un impacto negativo, ¿no?, tanto directo como indirecto, alterando la calidad del suelo, ¿no?, y también su uso. Componente flora silvestre. En su primera etapa se pudieron identificar actividades que, ¿no?, generaron un impacto negativo, como la habilitación del módulo administrativo y operativo, una de las habilitación de las trincheras y el tráfico de materiales, equipos y maquinarias, ¿no?, que generaron, ¿no?, una posible afectación de la flora. Tenemos también en segunda etapa la etapa de operación, donde la actividad identificada fue el tráfico de vehículos, maquinarias y equipos, ¿no?, que generó un impacto también negativo al componente, que es flora silvestre, ¿no?, y se produce una posible afectación de la flora. Por último, la etapa de clausura, que tenemos como única actividad que afecta el escarificado y perfilado de terreno, ¿no?, que generó un impacto negativo y una posible afectación de la flora. Son las especies identificadas también. No se encontraron muchas especies, por lo que se encuentra en una zona desértica. Tenemos el tilancial y los claveles del aire. El nombre de la especie del tilancial es la Tilancia latifolia, y la de los claveles, ¿no?, del aire como Tilancia lambeki, donde los claveles del aire son identificadas como una especie endémica, ya que solo se encuentra en Perú, y pertenecen ambos a la familia Biomeliaceae. Tenemos el otro componente, que es fauna. En la fauna tenemos las actividades que afectaron, ¿no?, a este componente, como habilitación de accesos, habilitación de las trincheras, habilitación de pozos lixiviados, tráfico de material, equipos y maquinarias, habilitación de módulo administrativo operativo y una instalación de un cerco, ¿no?, perimétrico, arbóreo y drenes pluviales, los cuales generaron un impacto negativo, ¿no? De estos impactos fueron una afectación temporal, ¿no?, del hábitat de fauna. Actividades que afectaron a nuestro componente, como el análisis en laboratorio y tratamiento de residuos sólidos, ¿no?, el tráfico de vehículos, maquinaria, ¿no?, equipos y materiales, y la disposición y control de RIP en las trincheras, que generaron un impacto negativo, ¿no?, y una afectación temporal del hábitat de la fauna. Por último tenemos la etapa de clausura, donde las actividades identificadas fueron la realización de la cobertura superior, ¿no? Tenemos un escarificado y perfilado del terreno, y un desmantelamiento y demolición del módulo administrativo operativo, los cuales generaron un impacto negativo, ¿no?, y este efecto fue una afectación temporal del hábitat de fauna. Algunas especies identificadas, ¿no?, en el estudio de impacto, que tenemos en las aves: a los colibríes de oasis, a los gallinazos cabeza roja, a los tijeral listado y al jilguero encapuchado. En los anfibios y reptiles tenemos a la salamanqueja, al gecko, a la culebra de costa, lagartija peruana y el sapo espinoso. Y por último, los mamíferos tenemos el guanaco, el zorro colorado, ¿no?, el zorrillo, liebre europea y ratón orejudo. Agregando que estas son especies, ¿no?, de una lista de información secundaria, ya que debido a que es una zona desértica casi no se pueden encontrar especies principales habitantes de ahí, de la misma zona. Población. Tenemos que, en lo que respecta a salud, tenemos que la ciudad de Magias está compuesta por hospitales, clínicas y puestos de salud, donde en la investigación se puede determinar que el que podría sufrir un impacto es el Centro de Salud Sandrita Pérez, que es el que se encuentra, se puede decir, más cerca, ¿no? Tenemos que en donde pertenece a la microrred de salud del Pedregal, donde también podemos encontrar 5 establecimientos
Y las características, ¿no?, de la población atendida es, ¿no?, que son algunos índices, ¿no?, de morbilidad, mortalidad y población afiliada a un seguro de salud. Y el empleo, ¿no? El empleo. Donde hay algunas características demográficas, aquí el que se puede visualizar del último censo del INEI, que es lo que detalla el estudio, ¿no?, donde se puede visualizar que hay muchas más personas, ¿no?, en Arequipa, por ser el departamento, ¿no?, con 1.152.303 habitantes, 73.718 habitantes para Cayoma y 39.445 habitantes para Majes. El PEA, ¿no?, que es la población económicamente activa, ¿no?, tenemos los índices, ¿no?, con los que se evalúan. Algunas características laborales en el distrito de Majes, ¿no?, es que su actividad principal es la agropecuaria, en la cual la tienen muy tecnificada, ¿no?, pero abunda mucho la informalidad, por eso es que suele haber mucho desempleo. Y en la parte derecha tenemos los PEAs, ¿no?, de Arequipa, Cayoma y Majes, donde si visualizamos los porcentajes, vemos que hay mucho más personas, mucho más PEA ocupado en Majes, incluso que en Cayoma o en el distrito o en el departamento de Arequipa, donde también estuvo dividido por etapas. Tenemos, ¿no?, que en la etapa de construcción le afectaron actividades como habilitación de accesos, habilitación del módulo administrativo operativo, habilitación de las trincheras, tráfico de materiales, equipos y maquinarias, y la instalación del cerco perimétrico, el cerco de árboles, ¿no?, y la modificación del paisaje, donde se produjo un impacto negativo, ¿no?, ya que hubo una modificación del paisaje. Tenemos en segundo la etapa de operación, donde tenemos las actividades que afectaron como disposición y control de RIP en las trincheras. Tenemos también el mantenimiento del cerco de árboles. Tenemos, y por último, el tráfico de vehículos, maquinarias, equipos y materiales, donde tanto la disposición y control como el tráfico de vehículos generaron un impacto negativo en esta etapa, mientras que el mantenimiento del cerco de árboles produjo un impacto ambiental positivo al paisaje natural. Por último, la etapa de clausura, donde donde se pudo identificar dos actividades: el escarificado y perifilado del terreno y la limpieza final del área, donde ambas actividades producieron un impacto positivo a nuestro paisaje natural. Aquí, como podemos visualizar, tenemos una imagen, ¿no?, de la delimitación de lo que es la ciudad de Majes. Vamos aquí a continuación unas imágenes que pudimos sacar del estudio de impacto ambiental detallado, ¿no?, lo cual es una fuente confiable, y tenemos el área, ¿no?, de donde será el relleno sanitario de Majes. Tenemos economía productiva, ¿no?, donde destacan las actividades como la ganadería, la agricultura y la industria. En la ganadería tenemos destacan sobre todo, ¿no?, por la producción de ganado vacuno, sobre todo que es usado para la venta de leche, ¿no? Se estima un aproximado de cabezas de ganado de 56.228. Su destino de producción de leche es, ¿no?, para autoconsumo, para las crías, también para las empresas como Gloria, Laibe, ¿no?, para Cal, la quesería, ¿no?, para copiadores, ¿no? También tenemos otras producciones, ¿no?, en cuanto a la ganadería, que es el ganado porcino, el ganado ovino, alpacas y aves de corral. También tenemos que, como habíamos mencionado, destacan en su agricultura, ¿no?, donde tenemos ¿no?, que cultivos de hortalizas, ¿no?, de hortalizas transitorias que constituyen su mayor porcentaje. También tenemos frutas, cereales, legumbres, ¿no?, raíces, flores, tubérculos, ¿no? Y las secciones de la pampa de Majes está dividido según su tipo de riego, ¿no?, en A, B, C, D, Z, E y pampa baja. Y como habíamos mencionado, por último, su industria, que su principal actividad agroindustrial está ligado al acopio y procesamiento de leche fresca, ¿no?, donde la planta de leche Gloria es la más reconocida, ¿no? ¿No? Y donde entran a integrar, ¿no?, parte de ese destino de esa leche para leche Gloria, de los valles de Majes, Siguas, Vítor, Moquegua, Tacna y Camaná. Socioeconómica, que también tuvo ¿no?, un impacto contra este componente.
En la etapa de construcción tenemos la generación de empleo, afectación de cultivos agrícolas, un aumento del riesgo de la accidentabilidad y aumento del riesgo de enfermedades, donde la generación de empleo tuvo un impacto positivo, mientras que las otras tuvieron un impacto negativo. También la segunda etapa, que es la de operación, donde las actividades, que se pudieron identificar fueron análisis en laboratorio y tratamiento de residuos sólidos, contratación de personal calificado, mantenimiento de cerco de árboles, mantenimiento y reparación de los equipos, tráfico de vehículos, maquinarias, equipos y materiales, y la disposición y control de RIP en las trincheras, donde el único que generó un impacto positivo fue la contratación del personal calificado, y las demás generaron un impacto negativo, aumentando el riesgo de enfermedades, y una afectación también a cultivos agrícolas. Clausura de la infraestructura socioeconómica. Las actividades identificadas que afectaron fueron la realización de la cobertura superior, el escarificado y el perfilado del terreno, y el desmantelamiento y demolición del módulo administrativo operativo, donde generaron los tres un impacto negativo, afectando cultivos agrícolas, aumentando el riesgo de enfermedades y accidentabilidad. Los restos arqueológicos, históricos y culturales, donde en el estudio de impacto nos describe que el oficio número 235-2016 fue la solicitud de expediente, que fue para que se realice un estudio si es que había algún resto, donde el informe técnico nos dice que no hay presencia de restos de vestigios arqueológicos. El CIRA número 277-2016 certifica esta inexistencia de restos arqueológicos. Pero igual se elaboró un plan de monitoreo, que fue elaborado por alguien licenciado en arqueología, para que se pueda tener en cuenta en caso se obtuviera un resto arqueológico. Tenemos también al CERNAM en este caso, que es el módulo de compatibilidad y certificación, que es el quien ve sobre las áreas naturales de conservación, y un certificado donde nos dicen que no hay un área natural protegida que esté en peligro. Conclusiones. Tenemos que el estudio de impacto ambiental nos permite recolectar y analizar información. También los impactos negativos fueron de nivel leve, pero fueron moderados, por lo que no afectó gravemente a las componentes. La población de Majes tiene un PA más ocupada que el mismo Arequipa y Caylloma. El proyecto genera más impactos positivos de lo previsto. Gracias.